Desde luego que para referirnos acerca de la base en la que se desarrolló la explotación minera en América en la época colonial, es necesario remontarnos atrás y hacer coincidir este suceso en el contexto de que gran parte del descubrimiento de América, o del mal llamado descubrimiento de América, una causa fundamental era lo que estaba ocurriendo en Europa en el siglo XV. Recordemos que esa Europa occidental estaba viviendo una etapa de transición de su antiguo régimen feudal a un sistema económico capitalista mercantil. Antes de ello, los metales preciosos, las especias, no tenían, en el contexto de la Edad Media clásica, tanta importancia. Pero cuando se desarrolla ese modelo, cambia un poco la estructura de Europa en el siglo XV y el siglo XVI. Las monarquías se vuelven autoritarias, lo que en la época medieval no existía. Esa forma de gobierno también permite iniciar un proceso de exploración y colonización de otras tierras. Y en ese sentido, entonces, surge la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales, a través de navegantes, de aventureros, de clérigos, de religiosos, de descubridores, y apostar por la búsqueda de nuevas rutas a Oriente. Recordemos que en el siglo XV los turcos habían puesto de alguna manera un tapón a Europa para evitar ese trasiego comercial que se estaba desarrollando en lo que se conocía como la Ruta de la Seda. Entonces estas monarquías comienzan a apostar por eso, la búsqueda de especies y metal. Entonces esos dos argumentos se convierten en un contexto así mucho más general sobre la base de desarrollo de la explotación minera en América durante esa época colonial que se dio posterior al descubrimiento, a la conquista, ¿verdad? Y al establecimiento, ya de manera un poco más permanente, de las colonias en América. En este contexto, de manera particular, es necesario ir evidenciando el proceso de esclavitud indígena en ese sentido. Recordemos nosotros que para inicios de eso ya se habían descubierto importantes centros mineros en México, Perú, posteriormente en Bolivia. Esta actividad comenzó a coger paulatinamente interés en los conquistadores y obviamente como una demanda, como una necesidad del Imperio Español. Ese proceso brutal de la conquista va todavía a alimentar los niveles de explotación, de despojo, de humillación y de trabajo forzado nunca antes vistos, como demanda de ese proceso de explotación minera que los españoles se habían planteado. Esto lo comenzaron a vivir muy fuertemente y antes de que se diera en Honduras, en el caso de Cuba y de otras islas del Caribe, que ante la muerte de esa población indígena, producto de ese trabajo esclavo, comienzan a demandar mano de obra negra por parte de los españoles. Pero antes de ello, justamente estas poblaciones de tierra firme, por decir algo, comienzan a sustituir de manera paulatina y cada vez más acelerada la ausencia de mano de obra en el Caribe. En el caso particular de Honduras, este proceso surge con el descubrimiento por parte de los conquistadores de que algunos ríos que desembocaban en el Caribe y que nacían en esas estructuras montañosas del interior de Honduras contenían arenas auríferas. Este descubrimiento alienta un poco la ambición de los conquistadores y de igual manera es la causa fundamental
para que la población aborigen al mismo tiempo entre en un proceso de explotación que, como ya lo habíamos mencionado, habían sufrido los nativos de la Española. Para ello, pues, los españoles organizan cuadrillas, grupos de trabajo indígena, de explotación indígena, que en algunos casos oscilaban entre los 20 y 100 indígenas esclavizados. Para detenernos un poco acá, es necesario ver que los elementos fundamentales donde los que se sostiene la economía colonial, pues era justamente la aparición de esos centros mineros que ya mencionamos a nivel de América, en México, en Perú, y que poco a poco y en menor escala se fueron dando en Honduras. Esos minerales, como el Real de Minas de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, comienzan a llamar de alguna manera la atención y a construir en torno a ellos regiones agrícolas y ganaderas que eran periféricas a esos centros mineros y que eran los responsables, pues, de provisionar de víveres y materias primas a esos centros mineros. Este contexto de las ganaderas, de las haciendas, se fortalece muy fuertemente en Choluteca, Comayagua y Olancho. Pero en torno a esto también, recordemos que para encauzar y para dinamizar los procesos de explotación de plata y oro y en poder ser enviados a Europa, ¿verdad? No era fácil, por lo que se construyó, pues, un sistema de pequeños comerciantes que eran al final los que impulsaban, pues, esta explotación minera. Honduras en la época colonial, puesto que según algunas proyecciones que hace Linda Newsom, proyecta que apenas el 5% del total de la riqueza mineral del imperio se producía en Honduras. Aún así no deja de ser importante. Pero recordemos nosotros que justamente esa poca cantidad de riqueza minera, en términos comparativos, pues da pie a que no se han desarrollado importantes centros poblacionales con arquitectura importante, como ocurrió en los virreinatos o en la Capitanía General de Guatemala. Para irnos refiriendo un poco sobre cuáles fueron los centros mineros que fueron apareciendo y despertando el interés, pues creo que es necesario mencionar Olancho, ¿verdad? En 1539 para el caso, se explotaba mucho en Gracias a Dios. Posteriormente, allí a la fundación en 1525 de Trujillo, ¿verdad? Recordemos que inició inmediatamente después la explotación de depósitos auríferos aluviales en esas vecindades. De igual manera, en esta región cerca, y a partir de 1535 ya se estaba explotando oro en el valle de Quimistán, cerca de San Gil de Buena Esperanza, en Naco, en San Pedro. En 1539 ya se habían descubierto cerca de Comayagua importantes depósitos de plata. Y en el año siguiente, en 1540, se habla, en lo que recoge Mario Argueta, un historiador nacional, sobre la historia del trabajo en Honduras. Recoge parte de esto cuando dice que las cuadrillas fueron trasladadas a Olancho en búsqueda de oro. Las primeras, desde luego, exploraciones fueron grandes y estimulantes, desde luego, y la productividad cúspide ocurrió entre los años de 1539 y 1542. Fíjese que es increíble el hecho de que en 1537 de 28,000 a 30,000 pesos de oro fueron producidos, y obviamente que todo este proceso se vivió de distintas maneras. Aún en esta parte de la producción de cultivos vemos nosotros que aparece la explotación de una mano de obra barata, la utilización extensiva y muy depredadora de la tierra, y la subordinación o dependencia al mercado mundial.
a lo que se conoce como distribución internacional del trabajo.